Bien, con el conocimiento que tenemos hasta el momento sobre transformaciones homogéneas, sobre representaciones de posición y orientación y sobre mapeo entre tramas, nos es posible ahora abordar el problema de la posición. Este problema es de gran relevancia en robótica, pues la posición define las acciones que va a tomar nuestro robot. Por ejemplo, si queremos que un robot tome un objeto o que pinte o que realice alguna acción como cortar, necesitamos conocer su posición. La palabra posición puede tomar un doble sentido en este contexto de los robots manipuladores. Podemos hablar, por ejemplo, de la posición del efector final o podemos hablar, por ejemplo, también de la posición de las articulaciones. De aquí se desprende un nuevo concepto que es el concepto de espacio. Y justamente vamos a tener un espacio para cada una de las connotaciones de la palabra posición en robótica. Cuando nosotros hacemos alusión a la posición cartesiana que tiene nuestro efector final con respecto a la trama base, la trama inercial, recordemos que la trama inercial, trama base o trama cero es aquella que no se mueve. Cuando nosotros hacemos alusión a la posición de nuestro efector final respecto a esta trama, estamos hablando del espacio cartesiano. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser, este espacio se va a definir por tres variables, x, y y z. Cuando nosotros hablamos de las variables que se asocian a cada una de las articulaciones y que definen su estado, nosotros estamos hablando del espacio articular. Podemos tener, en el caso de una articulación de revolución, asociada una variable del tipo angular. Y si nuestra articulación es prismática, bueno, tendremos asociado un desplazamiento. El problema de la cinemática en robótica consiste en justamente encontrar funciones, encontrar ecuaciones que nos permitan convertir los valores de cierto espacio a otro. Es decir, que nos permitan conocer un espacio cuando nosotros de antemano conocemos el otro. Por ejemplo, en este robot, este es un robot hexápodo que tiene 3 servomotores en cada una de sus patas. Para mí es sencillo abordar o conocer cuáles son los valores angulares de cada una de sus articulaciones. Pues porque yo soy el que manda los ángulos a los servomotores, puedo conocerlo. Es muy sencillo conocer el espacio articular de cada una de las patas de este robot. Lo que es más complejo es conocer su posición cartesiana, la posición cartesiana de la punta de la pata. Y es muy importante conocerla. ¿Por qué? Porque si yo conozco la posición cartesiana de la pata, puedo saber si el robot está próximo a colisionar con algún obstáculo o puedo saber si el robot está siguiendo una trayectoria en la pata que le dé coherencia y que le permita caminar. Entonces, bueno, este es un ejemplo. La cinemática directa, el tema que abordaremos en esta unidad, en esta sección, trata sobre ese problema. La cinemática directa son un conjunto de ecuaciones que me permiten mapear del espacio articular al espacio cartesiano. La cinemática inversa es lo contrario, de ahí el nombre de inversa. Son un conjunto de ecuaciones que me permiten mapear del espacio cartesiano al espacio articular. Pero bueno, ahorita nos concentraremos solo en la directa. La cinemática inversa tiene la aplicación más directa de la inversa, es hacer control, ya lo veremos, pero en la cinemática directa tenemos dos aplicaciones de relevancia. La primera es realizar modelos virtuales de nuestro robot. Muchos simuladores nos piden parámetros asociados o las mismas ecuaciones de cinemática directa para poder realizar un modelo virtual y simulaciones computacionales. El segundo propósito o la segunda aplicación de la cinemática directa es funcionar como una base para obtener posteriormente ecuaciones cinéticas, ecuaciones ya de dinámica, ecuaciones que ya impliquen masas, que ya impliquen torques, que impliquen fuerzas. Entonces nos paramos sobre las ecuaciones cinemáticas y de allí encontramos la cinética de nuestro robot, conocida en el contexto de la robótica como dinámica, pero bueno. Vamos a abordar varios métodos para encontrar estas ecuaciones de cinemática directa. El más famoso de estos métodos es el método de Navid-Hartenberg, en honor justamente a los investigadores que lo desarrollaron. Hay un artículo, por ahí está la publicación original, la vamos a revisar grosso modo, al menos se las voy a mostrar. Pero bueno, en este trabajo y en este método de Navid-Hartenberg, nosotros vamos poniendo tramas móviles, tramas relativas en puntos de relevancia de nuestro robot, puntos importantes de nuestro robot, desde la base hasta el efector final.
Y posteriormente vamos haciendo un mapeo de la trama más distal, que es la del efector final. Vamos mapeando a través de transformaciones homogéneas la posición y orientación de cada trama siguiente con respecto a la anterior, así hasta llegar a nuestra trama inercial. Y de esa forma conocemos la posición y orientación de nuestro efector final respecto a la trama base. Ese es el método de Navitt-Hartenberg. Y es una forma de estandarizarlo, porque se podría hacer de muchas formas, pero bueno, lo que hicieron estos investigadores fue estandarizar un método y hacerlo eficiente. El segundo método es un método trigonométrico, un método geométrico, en el cual nosotros dibujamos el diagrama, pintamos el diagrama de nuestro robot y de allí encontramos las ecuaciones cinemáticas. Vamos a abordar los dos métodos y, bueno, finalmente ocuparemos estas ecuaciones para realizar simulaciones virtuales, simulaciones computacionales que nos permitan comprobar nuestros análisis, nuestros modelos analíticos sobre estos robots manipuladores. Grosso modo, eso es lo que abordaremos en este tema.